Jamás pensé que alguien me amara así, que no importando mis flaquezas se diera por mí. Sin nada más tú me dijiste: ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. Mi oscuridad la disipó tu luz y me pusiste sobre roca. Y hoy puedo andar con seguridad. Tú estás aquí, nada me falta. Buenos días, Magdalitas. Estamos en nuestra fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Y vamos a hacer una reflexión de qué significa eso para nosotros, ¿verdad? Hoy escuchamos, ¿verdad?, algo que si lo escuchamos con nuestra mente y nuestro corazón abierto, puede transformar la manera en que entendemos este mensaje del reinado de Cristo, ¿verdad? La forma en que entendemos a Jesús, la manera en que entendemos nuestra propia fe. Y hoy celebramos esta fiesta llamada la fiesta de Cristo Rey. Pero no estamos celebrando a un rey como tradicionalmente le conocemos en el mundo o le comprendemos o nos han enseñado, ¿verdad? Que creo que, como bien dice Alvarito, nuestra experiencia nos limita a entender este concepto de rey porque nunca hemos experimentado vivir en una monarquía. Entonces, lo que entendemos, ¿verdad?, lo entendemos únicamente de lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que nos han contado. Otras personas que viven todavía en estos diferentes estilos de gobierno quizás lo pueden entender diferente, pero incluso para ellos esta lectura y esta manera en la que Jesús nos quiere dar a conocer su manera de reinar es diferente. Hoy contemplamos a un rey que no es como los que conocemos. Jesús es un rey que desconcierta. Esta lectura, curiosamente, de Jesús está en la cruz, clavado, crucificado. Hablamos de la fiesta de Cristo Rey desde una persona cuyo trono es una cruz, cuyo poder es el amor que lo llevó a la entrega total de su propia vida. No es lo que usualmente conocemos de los reyes. Y desde esa imagen de Cristo en la cruz, de Jesús en la cruz, quiero que veamos, hagamos una mirada al Evangelio diferente, ¿verdad? Que tratemos de entender qué significa para nosotros como cristianos LGBT, como cristianos de una tradición reformada y con una visión progresista e inclusiva, qué significa para nosotros tener esta fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Y tenemos que entender que Jesús, este Rey del que hablamos, su gloria está en la entrega que Él manifestó a lo largo de toda su vida. La fuerza de este Rey viene de la vulnerabilidad. Y su reinado no lo hace con imposición, sino que lo hace con compasión. En toda la historia de la vida de Jesús, constantemente Él está del lado de los marginados, del lado de las invisibilizadas, ¿verdad?, del lado de quienes nadie quiere estar con ellos, de los leprosos, de los enfermos, de los que no tienen la dignidad de ser recibidos en el templo, de los que no tienen la dignidad de ser llamadas personas. Lucas nos lleva a un lugar donde podemos encontrarnos con un rey en un monte donde está siendo ejecutado, ¿verdad? Ahí está Jesús en una cruz, crucificado con un letrero que dice: este es el rey de los judíos.
entre medio de burlas e insultos de la gente, ¿verdad? Un momento pareciera nada glorioso, lleno de sufrimiento, de dolor. Acaba de ser azotado, está todavía con las sensaciones de los clavos, de la corona de espinas. Y las autoridades en son de burla le dicen: si tú eres el rey, sálvate a ti mismo. Y ese rey del que hablamos hoy, ¿verdad?, no responde desde ese poder humano, como lo interpretaba la gente que le estaba diciendo: sálvate, si en realidad eres todopoderoso, eres el Mesías, eres el elegido, entonces sálvate a ti mismo. Y están todas estas voces de burla, y están esas dos personas que están junto a él, ¿verdad?, los criminales. Y una de esas voces suena diferente al resto de voces. Al que en la tradición se le conoce como el buen ladrón, ¿verdad?, o el buen criminal. Y esta es una persona que reprende al otro y le dice que no tienes temor de la divinidad porque reconoce en Jesús una persona diferente. Y Jesús, fíjense que cuando este ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí, dos personas vulnerables. Jesús está ahí con ellos en la misma situación. Tienen dos actitudes diferentes ante Jesús. Una tiene la misma actitud que el resto de la gente que está ahí. Y hace como oídos a los clamores de la gente que le dice: sálvate, ¿verdad? Y sálvanos. Y uno de los criminales le dice: es cierto, ¿verdad? Si eres el Mesías de la divinidad, sálvate y sálvanos a nosotros también, que estamos aquí a la par tuya. Y el otro solo le dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Le hace una súplica, aunque la visión de este criminal es a futuro, porque le dice: cuando eso suceda, acuérdate de mí. Y Jesús responde con una respuesta que es reveladora y debe de ser reveladora para nosotros, porque le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dice mañana, no le dice cuando ya nos muramos, no le dice en la patria celestial, ¿verdad? Hoy mismo, le dice. No le dice cuando ya no sientas dolor, cuando estés mejor. Hoy mismo estarás conmigo. Y ese es el rey del que hablamos ahora. Un rey que está desde la cruz, desde la posición de vulnerabilidad, acompañando a dos personas, ¿verdad?, en la misma situación que él, quizás con razones según la sociedad para estar ahí, porque tampoco no sabemos si era gente inocente, ¿verdad? Acuérdense que la corrupción no es nueva y no es algo que suceda únicamente en la actualidad, que ha venido de tiempos históricos. Entonces, son dos personas que están en la misma situación de Jesús. Y Jesús no le está preguntando ni está juzgando si merecen estar ahí, si ellos merecían estar ahí o no merecían estar ahí. Incluso no está juzgando las actitudes de ellos dos. En ningún momento se habla de que Jesús juzgue, ¿verdad?, la actitud de uno o de otro. Y me gusta porque en las lecturas, si escuchamos y recordamos la primera lectura, ¿verdad?, Jeremías hace una denuncia a los gobernantes. Esa es la primera lectura con la que comenzamos este domingo, ¿verdad? Y Jeremías hace esta denuncia: ay de aquellos gobernantes, de aquellos líderes religiosos que se olvidan de mi pueblo. Y es que Jesús, desde su liderazgo y de ese reinado no tradicional, nos está enseñando que la manera en la que nosotros debemos de servir en las posiciones de poder no es desde la autoridad ni de la opresión, sino desde el servicio. Cuando Jesús pone a alguien en una posición, digamos, que tradicionalmente en este mundo se considera una posición de poder, debemos estar conscientes como cristianos y cristianas, ¿verdad?, que no debemos hacer el uso tradicional que las personas hacen de ese poder,
sino que tenemos que usarlo para servir a las demás personas. Ese es el reinado del que Jesús nos habla. Él podía haber hecho todo lo que le pedían, pero no lo hizo. Siempre eligió acompañar al débil y al necesitado. Y en la lectura de Jeremías, el profeta está haciendo esta denuncia a todas las autoridades y creo que sigue teniendo validez en nuestro tiempo. Debemos de seguir siendo esa voz profética de Jeremías, recordándole a los líderes de todo tipo, ¿verdad?, que no deben usar su poder ni su autoridad para oprimir, para sobrepasar por la dignidad de las personas, ni para complacer su ego, ¿verdad?, ni su orgullo, sino para aprender a ser humildes y a servir, para considerar a todos los demás como superiores a uno mismo, dice la Escritura. Ese es el reinado que Cristo nos está enseñando. Un reinado que nunca está lejos, ¿verdad? Si nosotros pensamos en los gobernantes actuales, ¿verdad?, ¿a dónde están los presidentes, los reyes? ¿Están junto con el pueblo? ¿O dónde están? Están lejos, no conocen las necesidades del pueblo, no conocen cómo están las calles llenas de baches, porque como andan en helicóptero, ¿verdad?, se les olvida cómo están las situaciones. Y así son la mayoría de los gobernantes, pero Jesús en toda su vida nunca estuvo lejos de la gente, siempre estuvo en medio de la multitud, siempre anduvo en medio de toda la gente. Eso es el servicio que debemos aprender. Cuando nosotros hablamos del reinado de Cristo, debemos comprenderlo desde la óptica del amor que Él nos vino a enseñar con su ejemplo de vida. Él no dejó de ser rey nunca, siempre lo ha sido, pero su reinado fue diferente. Hasta los propios discípulos querían que fuera un líder político, ¿verdad?, liberador, y no es eso lo que nos vino a enseñar. Nos vino a enseñar una revolución diferente, que es la revolución del amor, que se trata de servirnos unos a otros, que para alcanzar la colectividad debe de pasar por nuestra individualidad, y que en comunidad, cuando todos hemos pasado esa experiencia, entonces vamos a hacer una revolución y vamos a comenzar a ver el reino construido, ¿verdad? No es un reino que se construya desde fuera, desde políticas, desde cambio. Es un reino que surge desde el cambio de nuestra misma vida, de nuestra misma manera de vivir. Cuando eso pasa en nuestras vidas y nosotros lo compartimos y empezamos a vivir de manera comunitaria desde esa visión del amor, entonces ese reino del que hablamos ahora se comienza a hacer realidad en nuestras vidas, en la comunidad, en la ciudad, en una nación entera, en una sociedad entera. La lectura del Salmo me gusta porque dice: Dios es nuestro amparo, nuestro refugio. Y a veces nosotros pensamos que nuestro refugio está en nuestra seguridad económica, en nuestra estabilidad laboral. Pensamos que nuestro refugio está en las condiciones de bienestar únicamente. Pero Jesús nos enseña que en esta vida vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Y siempre nuestro refugio va a ser Él. Cuando estamos en momentos difíciles, no nos sintamos que estamos solos. La divinidad está con nosotros en esos momentos, acompañándonos. Él estuvo con los dos criminales en esa situación, acompañándolos. Y cualquiera podría decir, la petición era válida y decirle: salvate y salvanos y sacanos de esta situación. Pero es que Jesús nos enseña que la realidad de esta vida que vivimos es así. Vivimos en un mundo de injusticia, en un mundo de opresión, y que muchas veces a nosotros nos va a tocar acompañar a estas personas que están en estos momentos difíciles. Que si bien estamos llamados a construir el reino, ¿verdad?, y a clamar por la justicia y a buscar la paz, muchas veces vamos a estar en las situaciones en las que quizás no vamos a poder cambiar la realidad de las personas fácilmente. Y cuando estemos en esos momentos, lo que nos corresponde es acompañar a esas personas en esa situación de vulnerabilidad. Y a veces eso es difícil, porque a nadie le gusta estar en esa posición, ¿verdad?
Y entonces preferimos dejarle esas tareas a otro, ¿verdad? Ay, qué pobrecito, ¿verdad? La está pasando difícil, hay que orar por él, hay que orar por ella. Pero no queremos nosotros ir y acompañarle, ir y compartirle. Es que a mí no me alcanza, ¿verdad? Es que yo tengo bien poquito, ¿verdad? Es que si doy no me va a alcanzar. Y Jesús nos está enseñando que entregó su vida entera. El amor de que Jesús nos habla y nos invita a vivir, y el evangelio de que hablamos cada domingo, es un amor de entrega. Y es una parte difícil a veces de comprender. Y esa es nuestra tarea a diario, entender cómo hacer esa entrega, ¿verdad? Cómo comprender y cómo vivirla. Porque no nos podemos ir tampoco al extremo, ¿verdad? De hacer esta entrega y olvidarnos de nuestra propia dignidad, porque al final, para poder ayudar a los demás, tenemos que estar bien nosotros. Pero muchas veces nos va a tocar a nosotros sufrir con el que sufre, ¿verdad? Para acompañarle, y que ese mensaje que le decimos, Dios está contigo, no se quede solo en las palabras, sino ese Dios está contigo, seamos nosotros estando con estas personas. Cuando le digan, ay, sí, el Señor te va a ayudar. Y nosotros les hemos dicho, es que nosotros somos esas personas que la divinidad ha enviado a ayudar a este mundo. Y si lo único que podemos hacer y está en nuestras capacidades es acompañar a las personas, eso tenemos que hacer. No siempre se trata, ¿verdad?, de los recursos. A veces se trata de estar ahí para las personas, de acompañarles, de escucharles, de darles un momento, ¿verdad?, de escucha, un momento para que puedan desahogarse, que puedan llorar. Y eso puede ser un cambio para las personas. Cada vez que nosotros ahora pensemos, ¿verdad?, en esta fiesta de Cristo Rey, creo que tenemos que aprender a saber que lo estamos haciendo desde una óptica diferente, ¿verdad?, desde una manera diferente de comprender el reinado y la soberanía. Bienvenido, Diego. Hoy hablamos de un rey que no somete, que no oprime. Hoy hablamos de un rey que se entrega, que acompaña en los momentos de vulnerabilidad, que elige siempre estar con los más necesitados, que elige siempre el camino de la reconciliación antes que el camino de juzgar. Un rey que siempre nos invita a celebrar la diversidad y no la uniformidad. Nosotros hablamos de que la diversidad es la imagen de Dios. Y si se fijan, Dios en su vida se rodeó de toda clase de personas. No tuvo un perfil, ¿verdad?, que voy a escoger a este tipo de personas, ¿verdad?, únicamente. Y aunque la tradición nos ha enseñado que los apóstoles todos eran hombres, la historia nos ha dicho que también muchas mujeres fueron sus discípulas, invisibilizadas por el patriarcado de ese tiempo. Pero las historias de Jesús nos revelan de cómo Él siempre se acercó a las mujeres y cómo todos le criticaron siempre eso. Porque Él siempre estaba buscando retornarle la dignidad a las mujeres que se les había quitado. Y eso no ha cambiado mucho en nuestro tiempo, ¿verdad? A pesar de que las mujeres ahora aparentemente, legalmente tengan el mismo estatus de ciudadanas, ¿verdad?, de personas, se sigue una lucha, ¿verdad?, por este sistema patriarcal internalizado que sobrevive en la cultura y en nuestra manera de pensar y en la religión misma que lo promueve. Entonces, cuando nosotros juntamos estas lecturas y escuchamos al profeta, escuchamos el Salmo, creo que nos debemos hacer la pregunta de qué significa para nosotros Cristo Rey. ¿Qué significa para nosotros que Cristo reina? Y creo que debe de significar que el reinado de Cristo rechaza todo poder que oprime. Este reinado significa denunciar, ¿verdad?, y ser una voz profética ante todas las injusticias que se cometen, ante las situaciones que hieren a las personas. Significa decir que
el reinado de Cristo es un reinado que va en contra del patriarcado. No podemos ser cristianos y seguir arrastrando y pensar que no tenemos que trabajarnos ese patriarcado, porque ese patriarcado va en contra del reinado al que Jesús nos invita. Entonces, cada vez que pensemos en esta fiesta, en esta celebración, debe ser un recordatorio para saber que nos tenemos que trabajar esa visión patriarcal que está internalizada en cada uno de nosotros. Podemos ser muy personas de la diversidad sexual, pero estamos socializados como personas heterosexuales y seguimos replicando muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestras posturas, en nuestras maneras a veces de hablar, de dirigir, de referirnos a los demás. Bueno, entonces hay que trabajarnos todas esas cosas sutiles, porque eso nos están frenando a nosotros de construir el reino del amor al que Jesús nos está invitando. Decir que Cristo es Rey es afirmar que el amor que nosotros proclamamos y vivimos vence el miedo. Que la compasión es más fuerte que la violencia. Y que la justicia es más fuerte que cualquier forma de dominio. Y quiero que volvamos a recortar esa parte del Evangelio, que creo que es la más reveladora, cuando Jesús le responde al criminal, ¿verdad?, a la petición que le hace: acuérdate de mí. Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo. Y ese es el reino que quiero que nos llevemos ahora. Hoy mismo estarás conmigo. Esa es la soberanía del amor. Hoy mismo tenemos que construir el reino. Hoy mismo tenemos que tener una actitud diferente. En cada instante de nuestras vidas, en cada situación en la que estamos, debemos recordar que hoy mismo nosotros debemos ser esos constructores del reino de Dios. No tenemos que estar pensando que en la otra vida va a ser mejor. Cuando estamos en una situación difícil, cuando queremos actuar de manera violenta, cuando queremos actuar de manera egoísta, o cuando simplemente queremos quedarnos en nuestra comodidad, debemos de pensar que hoy mismo debemos comenzar a construir el reino de Dios. Y que esa visión de construir el reino hoy en cada momento de nuestra vida sea lo que esté construyendo y fortaleciendo nuestra fe. Que nos ayude a sacar nuestras luchas adelante de manera personal y comunitaria. Y que sea nuestra brújula para este caminar comunitario que llevamos. Amén. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción.